Bueno, he hablado de que la nueva era es lo más viejo que existe y bíblicamente tenemos el origen, cuál es la motivación principal del maligno. Sabiendo que no pudo colocarse encima del trono de Dios, entonces Satanás establece su propio reino, pero necesita del ser humano. No necesita del ser humano que ya no tiene una conciencia moral, sino que necesita del ser humano que está cerca de Dios. Por eso, bueno, aunque en el relato del Génesis Adán y Eva eran los únicos seres humanos en ese momento sobre la faz de la tierra, lo que más le importa a Satanás es de que estaban unidos a Dios y de que no tenía ningún problema en obedecer a Dios. Dios había dicho que dispusieran de todo lo que había en el jardín del Edén, pero solamente les hizo una prohibición. Y ellos no tenían ningún problema en acatar esa orden, ni siquiera se cuestionaban y ni siquiera lo ponían en duda. Pero cuando el demonio entabla diálogo con el ser humano, le siembra la duda. Y el ser humano es cuando se pregunta, bueno, Dios me dijo esto, pero ¿será verdad? Satanás es presentado por los grupos de iniciación gnóstica, los grupos ocultistas, incluso los satanistas, satánicos y luciferistas modernos, es presentado como el verdadero portador de la luz. Por eso en mucha de la iconografía demoníaca se ve a Satanás en la figura del Baphomet con una antorcha sobre la frente en medio de los cuernos. Porque Satanás dice, yo sí le traigo al género humano la luz que Dios le negó. Y porque el propio nombre de Lucifer significa el que porta la luz. Él, según nos dicen los teólogos, los estudiosos, que fue el ser angélico creado con más belleza, con más inteligencia, con más gracia y con más perfección. Pero bueno, los ángeles, aunque son superiores en inteligencia y en poder que el ser humano, en las propias palabras de Juan Pablo II, no dejan de ser criaturas que tienen un nivel de conocimiento muy limitado. Definitivamente superior al de nosotros, pero limitado a final de cuentas, porque si alguien conociera el pensamiento de Dios, entonces se convertiría en Dios mismo y Dios dejaría de ser Dios, pero eso no sucede, porque a Dios no lo creó nadie. Dios no tiene ni origen, no tiene tiempo, no tendrá final. Dios existe desde siempre. Y Satanás, en esa esquizofrenia, por así decirlo, de haberse dado cuenta que no podía ocupar el lugar de Dios, aunque tuvo argumentos muy buenos para convencer incluso a otros ángeles. Y bueno, cuando se consumó la derrota, la Sagrada Escritura nos hace entrever que 1/3 de todos los ángeles creados por Dios se convirtieron en demonios. Conservaron su poder, conservaron su inteligencia, conservaron su propia potencia y su voluntad, pero perdieron la gracia, perdieron la belleza, perdieron su esplendor. De tal manera que, bueno, dicen los teólogos también que Satanás y los demonios sí tienen una inteligencia superior, pero es una inteligencia oscura, porque es una inteligencia que está basada en el odio, en el rencor hacia Dios y en el odio supremo hacia el ser humano a quien buscan destruir, y por eso son capaces de convencer tan fácil. Y es ahí donde a lo largo del tiempo nacen las sociedades secretas, que los primeros orígenes de las sociedades secretas se remontan, dicen los mismos gnósticos y ocultistas, que se remontan a los tiempos de Caín, cuando Caín mata a su hermano Abel y es expulsado por Dios, pero le pone una señal en la frente para que nadie lo dañe. Los ocultistas dicen que Caín es el verdadero depositario de todas esas cosas. Y bueno, a Caín lo ven como un santo, lo ven como un héroe, pues cuando en realidad por envidia mató a su hermano Abel. Y las sociedades secretas, los grupos gnósticos, han ido tomando curso, han ido tomando forma de una manera muy lenta, pero también con maneras concretas, a través de rituales, a través de ciertos procedimientos que no son accesibles a cualquiera, sino que a través de iniciaciones
de textos manuscritos muy antiguos, que la gran mayoría ya no existen, se dice que Satanás es el verdadero portador de la luz y que no es un ser malo, sino que incluso es un ser bueno, y que Caín, el hermano de Abel, el que mató a su hermano, es el verdadero depositario, es el verdadero heredero. Entonces, las sociedades secretas se van formando con paciencia a lo largo del tiempo. Hasta que llegamos, vamos a saltar muchísimo tiempo, hasta que llegamos a la masonería. La masonería, pues, es una sociedad secreta fundada formalmente en 1717 en Inglaterra, por el pastor protestante James Sanderson. Entonces, bueno, pues ahí ya tenemos un odio radical hacia la Iglesia Católica. La masonería ya existía, la masonería que le llaman operativa, ya existía desde 2 siglos antes. Hay antecedentes en Escocia, en Irlanda, que eran los canteros, los albañiles, de ahí viene el nombre masón, albañil en francés, que son los que iban peregrinando, por decirlo de algún modo, pero para ser contratados en la construcción de las abadías, de las basílicas, de las catedrales. Y bueno, se forman, se legalizan, por así decirlo, en 1717, pero James Anderson en las Constituciones menciona que el objetivo es destruir la Iglesia Católica, porque se opone a la verdad revelada por Lucifer. O sea, la masonería en principio pone a Dios como un mentiroso. La masonería se dice que es una sociedad teísta. ¿Qué significa teísta? Que se cree en la existencia de un Dios, que puede ser cualquiera, pero que no se puede demostrar, sino que a través de la conjunción de todas las creencias y filosofías es como se puede llegar a la existencia de Dios, pero prescindiendo de la Sagrada Escritura, prescindiendo de la revelación y ateniéndose únicamente a la sabiduría que ellos mismos, a decir de sus propias palabras, han ido reuniendo a lo largo de los años. Entonces ellos descartan todo dogma de fe, descartan toda idea bíblica de Dios, de la acción de Dios en el mundo. La masonería se forma en 1717, pero 5 años después nacen las constituciones de la masonería, redactadas y firmadas por este pastor protestante James Anderson, y a partir de ahí la Iglesia Católica comienza a darse cuenta de que es incompatible, porque en la masonería empezaron a entrar protestantes, católicos, judíos, musulmanes, etcétera, como una apertura a todo el mundo. De tal manera que la primer condena que la Iglesia Católica hace de la masonería es en el año 1738 con el pontífice Clemente XII, quien emite una bula pontificia donde se condena la pertenencia a la masonería y excomulga a los católicos que se adhieren a la masonería. Y dice que esa condena de la Iglesia Católica a la masonería es valedera a perpetuidad. De tal manera que desde Clemente XII hasta Benedicto XVI, la Iglesia Católica categóricamente una y otra vez ha rechazado la doble pertenencia. Los masones dicen que sí se puede ser católico y masón a la vez. Yo he conocido masones incluso de alto grado que ellos dicen que pueden comulgar, que porque el Papa Juan XXIII les levantó la excomunión, y yo les digo, bueno, muéstrame el bulo pontificio donde afirma eso. Y no saben qué responder, pero bueno, ellos lo afirman. Hay masones que dicen que se pueden ir al cielo, y la Iglesia Católica dice que están excomulgados por apostasía, y eso lo dice el Código de Derecho Canónico de 1917, y también se reafirma en el de 1983, que aunque no se menciona explícitamente la palabra excomunión, sí sigue hablando de las sociedades secretas. No levanta la excomunión la Iglesia Católica, de ahí la confusión de muchos masones, sino que amplía la condena, porque de la masonería se derivan muchísimas sociedades secretas, muchísimos satélites visibles. Por ejemplo, el caso del Club Rotario, que está muy presente en España, que está muy presente en países del continente americano, el propio Estados Unidos, donde realizan una obra social de proporciones gigantescas y con inversiones millonarias.
¿Por qué? Uno de los fines de la masonería es la filantropía, la hermandad con todos los seres humanos, pero la misma palabra de Dios dice que toda obra, por muy buena que sea, pero prescindiendo de la gracia divina, entonces es una obra estéril, es una obra que no vale para nada. Y como la masonería es una sociedad secreta que sabe hacer muy buena propaganda sobre sí misma, entonces por eso afirman que puede haber doble pertenencia de un católico o persona de cualquier creencia y filiación religiosa con esta sociedad secreta. Ahora, que la masonería se mueve en el mundo, definitivamente. Que la masonería es la autora de muchas cosas en contra de la propia humanidad y ataques directos a la Iglesia Católica, al matrimonio entre hombre y mujer, a la familia nuclear como institución que precede a las leyes, al Estado y a la propia Iglesia. Definitivamente la masonería está detrás de eso. Y se vale a través de la financiación de manera oculta e indirecta a grupos de choque conocidos como los lobbies, que se meten en los ámbitos de la política para que de ahí salgan leyes que conviertan legal algo que es antiético, algo que es anticristiano y cosas que son totalmente inmorales.